el suelo. Entonces los autores creen que esa es una de las razones por las que la inferencia por exclusión se observa en cabras, pero no en borregos. Bueno, vamos a jugar un poco para que despierten. Si alguien está con el WhatsApp, con el Facebook, les recomiendo que lo dejen de utilizar para que jueguen conmigo esta prueba y vean si son más listos que muchos de estos animales que sí pueden hacer inferencia por exclusión. ¿Listos? Ok, ahí les va la regla. Y estoy haciendo trampa, les estoy dando más opciones de las que les damos a nuestros animales, pero con fines didácticos lo vamos a dejar así. Ustedes tienen frente a ustedes dos imágenes. Pikachu y Buzz Lightyear, ¿no? Ok, ustedes, yo previo a que ustedes vayan una, yo ya determiné que una de ellas les va a dar un premio y la otra no les va a dar nada. Les voy a dar un tip para que sea más divertido. Nuevamente, esto no se los dije a mis animales, pero se los voy a decir a ustedes para que a ver si ayudándolos pueden superar a una cacatúa, ¿no? A un cuervo. Ok, entonces, la regla es la siguiente. Elijan una opción y consideren que cuando la elijan yo les voy a dar algo. Si es la correcta, yo les voy a dar algo que ustedes quieren, ¿no? Dinero, no me pidan cosas ilícitas, pero pensemos en dinero o comida. Ok, entonces, ¿eligen a Pikachu o eligen a Buzz Lightyear? ¿Le hicieron selección? Ok. Si eligieron a Buzz Lightyear, reciben el premio que ustedes pensaron, ¿no? Clic, premio, felicidades. Si eligieron a Pikachu, pues lo siento. Pero es importante que aprendan del ambiente, no solamente que aprendan la elección, sino que aprendan quién estaba junto cuando ustedes eligieron. ¿Listos? Ok, entonces los voy a someter a una prueba, ahora que ya ustedes saben que Buzz Lightyear es chido y Pikachu es porque no da premio. Prueba número 1. ¿A quién eligen? ¿Pikachu o la bicicleta? Prueba número 2. ¿A quién eligen? ¿Buzz Lightyear o gorrita con bigote? No se vale anotar, ¿eh? No hagan trampa. Los animales no escriben, por eso no nos han ganado. Prueba número 3. ¿A quién eligen? ¿Al enmascarado de plata, el santo o la bicicleta? Última. Prueba número 4. ¿A quién eligen? ¿La gorrita con mostacho o la licuadora? ¿Listos? Ok. Vamos a ver si ustedes hicieron inferencia por exclusión. Yo les dije en la primera elección que el objeto, la imagen asociada a premio era Buzz Lightyear. Pero al mismo tiempo les dije que Pikachu no daba premios. Por lo tanto, cuando yo los expuse a elegir entre Pikachu y una bicicleta, ustedes deberían haber elegido la bicicleta simplemente porque sabían que Pikachu no daba nada. Entonces, por inferencia, por exclusión, ustedes debieron haber elegido la bicicleta. Prueba número 2. Es una elección directa. Es un estímulo reforzado. Buzz Lightyear ya estaba reforzado, por lo tanto debió haber sido más fácil la elección de Buzz Lightyear. Sin embargo, también debieron haber puesto atención con quién estaba junto Buzz Lightyear, que era la gorrita con bigote. Porque en la prueba número 4 se les volvió a presentar. En la prueba número 3 les puse el enmascarado de plata, el santo, nuestro héroe nacional, nuestro superhéroe nacional, y la bicicleta. Como la bicicleta había sido reforzada en la prueba número 1, pues ustedes debieron haber elegido la bicicleta. Y por último, en la prueba número 4, cuando les di a elegir entre el mostacho y la licuadora, aunque la licuadora nunca la habían visto, a quien sí habían visto era a la gorrita con mostacho, entonces ustedes deberían haber evitado la gorrita y asumir por inferencia, por exclusión, que la opción correcta era la lava. Ustedes hicieron eso, felicidades, tienen la capacidad de realizar inferencia por exclusión. Nosotros la evaluamos en cerdos, en un grupo de cerdos. Me voy a saltar esto para no confundirlos mucho, pero este fue nuestro paradigma. Como no teníamos pantallas táctiles, y algo que en lo personal yo criticaba de las pantallas táctiles es que, igual que ustedes, los animales solamente podían elegir entre dos imágenes. En cambio, nuestro paradigma, lo van a ver ahorita en un video, en cambio nuestro paradigma, los animales podían elegir entre objetos reales. Un objeto real tridimensional
le da la oportunidad al individuo de utilizar mucho más sentidos, cómo huele, incluso cómo sabe, cómo se siente, cómo se ve. Aquí va a ser un poco confuso. Estos datos todavía están en preparación. Espero que en lo que va del año, a finales del año, lo logremos publicar, o por lo menos enviar. Pero les platico. Como ustedes vieron, fueron 4 pruebas. Fueron 4 pruebas con 8 objetos. Eso nos da 16 posibles combinaciones. Para hacer inferencia por exclusión, ustedes debieron haber elegido la forma en la que yo les dije. Estadísticamente, la posibilidad de que por simple churro, como decimos en México, por simple casualidad, ustedes le atinen a las opciones correctas en el orden adecuado en las 4 pruebas es de 0.064, es decir, 1 entre 18, pues, lo cual es muy poco probable. Entonces, se corrió el análisis estadístico y lo que tienen en esta gráfica son los nombres de las cerditas. Peter Pipis Polo 6, este ya nos dio flojera ponerle nombre, ya le dejamos su número 6. Fossi y Jane. Lo que ven en la barra superior es el valor de P, que es un valor de probabilidad que utilizamos para asumir que el comportamiento de los datos es significativo, es decir, que hay un efecto o no lo hay. Como pueden ver, casi todos, excepto Pipnis y Fossi, realizaron inferencia por exclusión de manera significativa, es decir, no fue por casualidad. Si lo tomamos en total como grupo, observamos que inferencia por exclusión fue la estrategia más común, por lo tanto concluimos que los cerdos son capaces de realizar la inferencia por exclusión para elegir una opción correcta. En el tiempo que estábamos terminando, llegó Luisa Taxilaga, alumna de la licenciatura, y estaba por hacer su tesis, hizo el servicio social conmigo, y entonces me dijo, oiga, Doc, pues ¿qué hacemos? Quiero hacer la tesis. Dijimos, pues ¿sabes qué? Vamos a jugar un poco, la ciencia no tiene que ser aburrida, a lo mejor esto sea difícil publicarlo porque son pocos individuos y porque hubo muchas variantes que no controlamos, pero eso no importa, no todo es para que se vaya a Science, también es importante para mí la formación de personas, entonces era una buena oportunidad. Lo que hicimos fue desafiar a la misma prueba que ya les platiqué a 2 perros y a 2 perritos. Este es un video más o menos de cómo se ve la prueba. Entonces ahí el cerdo, lo mismo hicimos con los perros. Hay un video en YouTube, en mi canal, si quieren verlo completo. Pero bueno, aquí con fines didácticos, simplemente estoy presentándoles un pedacito. Ahí el cerdo tiene que elegir. Nosotros considerábamos que elegía hasta que cruzaba esta línea, porque le damos la oportunidad de manipularlo. Van a ver, no sé quién está, pero que el cerdito lo toca, lo explora. Si está seguro que ese que ya se reforzó, pues aquí, como pueden ver, es más difícil para un cerdo sostener un objeto. Y si no está seguro, bueno, lo suelta, agarra el otro, y si no está seguro, nuevamente lo suelta. Y finalmente nosotros decidimos que lo eligió hasta que lo trae cruzando esta línea. Bueno, estas son gráficas mucho más sencillas. Les decía yo que es una tesis de licenciatura, no nos preocupamos tanto por aspirar a una publicación, pero es más o menos la misma información. Aquí tenemos el separando a los individuos por especie. Encontramos que los cerdos tuvieron un mejor desempeño comparado con los perros y que de manera individual el único que no tuvo la capacidad significativa, de manera significativa, de hacer inferencia por exclusión fue Titus. Ojo, esto va a dar pie para el siguiente, para el último estudio que les voy a presentar. Titus es un border collie que muchos consideran los perros más inteligentes del mundo y es un perrazo. Yo amo a mi perro, es mi perro perfecto. Con él compito en obediencia, con él hacemos agilidad, hacemos frisbee,
es un perrazo, pero pues no fue capaz de hacer inferencia por exclusión, perdió contra una perra que era una Basset Hound y contra dos cerditas, ¿no? Qué humillación para ti, Taito. Eh, pero ahorita viene un poco la discusión sobre el por qué en el último estudio. Bala. Ustedes conocen el clicker training, ¿no? El entrenamiento con clicker. Es un método súper popular. Yo soy fanático del clicker totalmente. Tuve la fortuna de empezar mi carrera, mi formación como entrenador con el clicker. Nunca utilicé collares de castigo, no sé cómo utilizarlos, digo, entiendo los principios, pero tuve la fortuna de no empezar por ese camino. Entonces yo he sido súper fan y esto lo voy a decir porque a lo mejor lo que les digo no les gusta tanto. Como ustedes saben, el clicker es un estímulo neutral que se asocia con un estímulo incondicionado, es decir, uno que tiene la capacidad de producir una respuesta incondicionada como placer, alegría, recompensa, satisfacción. Eventualmente se vuelve capaz de generar por sí solo la respuesta incondicionada y actúa como lo que tenemos como un reforzador. Algunos le llaman marcador, algunos le llaman puente, refuerzo secundario. Esto también ya está publicado, les recomiendo mi publicación o les recomiendo que me inviten a dar un seminario a su tierra y yo con tal de pasear, se las doy. Porque no es lo mismo, profundizando no es lo mismo marcador, puente y reforzador, pero en este momento no vamos a hablar de esto. Ok. Yo sé que igual que yo, ustedes o muchos de ustedes piensan que el clicker facilita el entrenamiento, es un marcador más claro para los animales, porque todos los que hayan leído a Karen Bryan, pues ya se saben de memoria todos estos argumentos. Es mejor que la voz, ¿no? Porque la voz transmite emociones, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es el gran problema de todo esto? Que la mayoría de estudios que han buscado identificar estas propiedades en el clicker no la han encontrado. Y si no me creen, ahí les dejo la cita, háganle captura de pantalla, sáquenle foto o lean mi artículo, porque ahí vienen todas estas bibliografías. Todos ellos han encontrado que el clicker, por mucho que nos gusta y que creemos que es muy cool y que ya por eso son diferentes al resto de entrenadores, pues en realidad, de manera experimental, no mejora el entrenamiento, no facilita el entrenamiento. Entonces, nosotros nos preguntamos si entrenar cerdos con clicker, porque a ver, como ustedes pueden imaginarse, esto que hicimos en la prueba anterior, para hacer esta prueba primero tuvimos que entrenar a nuestros cerditos para traer un objeto. Y decirle al cerdo, elige una, no es como si le dijéramos a una persona que lo haga. Entonces tuvimos que construir la conducta de traer un objeto en todos nuestros cerditos. Esto nos dio la oportunidad de hacer el siguiente estudio. Entrenamos 10 cerdos. Ahí está Manolo, nuestro pionero, nuestro primer super cerdo. Utilizamos cerdos de la raza pelón mexicano. Y simplemente dividimos los grupos en la mitad entrenados con clicker y la mitad entrenados con la voz. ¿Sí? Como ustedes saben, el comportamiento de traer un objeto no es un comportamiento que se puede simplemente capturar, porque por lo menos en el cerdo no es un comportamiento natural o no es un comportamiento común. Ellos osan, ellos golpean, pero no hacen como el perro de transportar cosas con el hocico. Entonces tuvimos que fragmentar el entrenamiento, moldear a través del moldeo, la captura y la atracción, y dividirlo en 10 componentes. Nuevamente en nuestro paradigma. Y fíjense lo que encontramos. Para empezar, si ponen atención a la gráfica de la izquierda, encontramos que había algunos criterios que eran más difíciles que otros para los cerdos, es decir, el número de repeticiones que necesitaban para lograr ese criterio era más alto en algunos, sobre todo en aquellos en los que tenían que levantar el objeto, girar y llevarlo hacia el experimentador. Pero aquí viene lo más interesante. Efectivamente encontramos que tomando todo el entrenamiento masivo, desde el criterio 1 hasta el criterio 10, efectivamente los animales entrenados con clicker necesitaron un menor número de repeticiones comparados con los entrenados con la voz. Dijimos, qué chido, ok, ya tenemos evidencia de que el clicker
facilita el aprendizaje o lo acelera. Pero no nos quedamos ahí, porque, como muchos de ustedes, habíamos notado que cuando los animales son entrenados con clickers se vuelven más impulsivos, se vuelven más mecanizados. Entonces dijimos, bueno, tenemos los dos grupos, vamos a exponerlos a una prueba de discriminación, que de hecho era una prueba que inventamos en el experimento anterior, y van a ver los resultados. Bueno, esto no se las explico porque nos va a confundir un poco, pero es la interacción en los criterios. Entonces, nuevamente utilizamos nuestro dispositivo, nuestro paradigma de la arena en el piso, de las líneas en el piso, colocando los dos espacios para colocar objetos, los dos experimentadores, y le dijimos al cerdito, igual que hiciste en la prueba anterior, te voy a poner un objeto y solito, ¿no? Solito. Si tú me traes ese objeto, yo te lo voy a premiar. Es decir, ese objeto quedó reforzado, ¿ok? Para las pruebas de inferencia también del animal, tenía, como ustedes lo vivieron, tenía que recordar las características de ese objeto que fue recordado. Entonces dijimos, vamos a comparar si ese cerdito es capaz de recordar ese objeto que ya fue reportado y luego de discriminarlo y elegirlo entre otros cinco repeticiones en las que poníamos el mismo objeto ya reforzado con nuevos objetos. ¿Sí? O sea, es una prueba de discriminación, la llamamos de discriminación, pero para tener éxito en esta, los animales tenían que memorizar las características físicas del objeto y tener la capacidad de percepción y sensorial para poder discriminarlos y luego hacer el proceso de toma de decisiones, ¿no? Fíjense lo que encontramos. Los animales que fueron entrenados con la voz tuvieron un mayor de éxitos en la prueba de discriminación. Es decir, el clicker, los animales que habían sido entrenados con clicker, efectivamente aprendieron más rápido, pero cuando ese mismo ejercicio se trasladó a una prueba en la que no simplemente tenían que traer cosas, sino que tenían que discriminar, reprobaron. Esto es bien interesante porque si yo tuviera que entrenar un animal para determinadas tareas, pues esto me daría argumentos para decidir si lo entreno con clicker o si lo entreno con la voz. Es decir, si yo estoy entrenando un ejercicio de obediencia de OSI, pues parece que aplicando el clicker va a aprender mucho más rápido y no necesito que tome decisiones después porque la prueba en el deporte siempre va a ser la misma. Va a cambiar el escenario, pero él siempre va a tener referencia de un cono o de un box o de un ala en el caso de la agility. No hay gran problema. El problema, creo yo, ocurriría si el perro que yo estoy entrenando lo necesito para disciplinas que requieren que él lleve a cabo otros procesos cognitivos. Por ejemplo, guía, ¿no? Guía para personas ciegas, detección de alguna sustancia, detección de explosivos, no sé, búsqueda y rescate, pastoreo, ¿no? Yo creo que es un hallazgo importante que valdría la pena que lo tomen en cuenta en sus entrenamientos. Entonces, como conclusión, tenemos que el entrenamiento con clicker acelera el aprendizaje de comportamientos complejos. Porque bueno, antes de que me digan, oiga, ¿y por qué usted sí encontró diferencias y los otros estudios no? Bueno, nosotros creemos que en nuestro caso sí encontramos diferencias porque el comportamiento de traer es un comportamiento muy difícil, más para un cerdo incluso. Entonces, si ustedes checan los artículos que les comenté, en esos artículos la mayoría de pruebas que ponían era simplemente un target, era poner el típico bastón con una bolita y entonces veían que tanto los animales aprendían a tocar el target. Es una conducta bastante simple, ¿no? Es una conducta que puede aparecer incluso de manera espontánea. Otros trabajos que han ocurrido también tienen comportamientos muy simples. Nosotros creemos que el hecho una de las razones por las que en nuestro estudio el clicker sí facilitó el aprendizaje de manera significativa fue porque era un comportamiento muy difícil. Y entonces cuando nosotros utilizábamos la voz, pues para los animales era más difícil identificar cuál era la conducta que se les estaba reforzando. Si cuando levantaban algo, lo estaba yo reforzando porque lo levantaba, porque lo mordía, porque simplemente lo tenía en la boca, porque giraba, el clicker definitivamente, creo,
y con estos hallazgos y con otros que existen, creo que Karen Pryor tiene razón. Es un mejor marcador, es incluso probablemente un mejor puente, pero tendría yo que considerar esto para los fines de mi entrenamiento. ¿Sale? Bueno, casi termino, pero quiero hacerles algunos comentarios. Para mí es importante que utilicemos el conocimiento para crear nuevo conocimiento. Yo conozco mucha gente que asiste a seminarios y anda por el mundo y bueno, no sé si lo aplica o no, pero el comentario va en el sentido de que todo lo que vayamos aprendiendo lo vayamos tratando de aplicar, porque si no se aplica, se echa a perder, no sirve. Y es muy importante que apliquemos este conocimiento, pues no solamente para mantenernos vivos. Yo estoy totalmente consciente, ya les platiqué que yo también hubo tiempos difíciles en los que tuve que andar viendo cómo ganarme la vida de la manera que yo quería ganármela. Entonces, es importante que razonemos todos estos conocimientos. Yo aplaudo mucho las iniciativas como las de Hanny Blog, las de Doctorial, las de todos ustedes. He visto también ahí trabajos, presentaciones con la manada de Doni, con Bizar, con Rincón de Solín, Boncalán. Hay infinidad de oportunidades de aprender en estos tiempos de cuarentena. Lo aplaudo muchísimo, pero sí creo que tenemos que dejar de ser simplemente espectadores y decir, ay, qué interesante y qué bonito, y convertirlo en algo digerible, en algo que impacte la vida no solamente de los animales. Creo también que es importante compartirlo, no hay que ser celosos del conocimiento, hay que ser celosos de nuestro trabajo y hay que valorarlo. No les estoy diciendo que regalen su trabajo, pero sí me gustaría que seamos generosos con todos, porque si yo comparto una mejor manera de entrenar a los demás, quien va a salir más beneficiado son los animales, y creo que eso vale mucho la pena. Entre más conocimientos tengan, más obligados estamos a contribuir al mundo. Y bueno, si ustedes eligieron vivir con los animales, vivir para los animales, vivir de los animales, creo que es una muy buena oportunidad para servir. Hay una frase que ya no pude acomodarla ahí, pero me encanta. Ahora que saben todo esto y que seguirán aprendiendo muchas cosas a lo largo de su vida, ya no pueden seguir viviendo la vida como la veían. La frase es: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Ahora que saben más cosas, van a empezar a darse cuenta de más cosas, sean más críticos y apliquen ese conocimiento. Por último, y espero que no me lo tomen a mal, y es algo que quiero decirme a mí mismo, es que el conocimiento debe ser más competente, no más mandón. Yo detecto mucha arrogancia en muchas personas. Yo mismo padezco de eso y me lo pongo ahí, espero no ofender a nadie. Les dije que iba a decir una que otra majadería. Me digo todos los días, no seas mamón, y comparte lo que tienes y sé humilde, y es algo que obviamente tenemos que trabajar personalmente sobre nuestros propios demonios, pero ahí se los dejo. Ustedes consideran, para los que no son de México, pues mamón significa al menos por la forma en la que yo lo estoy expresando, es arrogante, creído, soberbio. No seamos eso, o tratemos de no serlo. Bueno, por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a todos mis alumnos, a todos mis colaboradores, a las instituciones que han financiado estos estudios, al CONACYT, al PRODEF, a Amigos de los Animales, a la Granja Piedra Negra, a todos los que en algún momento me han buscado, a Manuel, Guadalupe, Leida, Victoria, Luisa, Irene, Malú, Enrique, a todos mis colaboradores y otros que probablemente se me quedaron ahí en el tintero, pero definitivamente esto que les estoy presentando no hubiera sido posible sin ellos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado y creo que tenemos algunos minutos para preguntas y platicar, ¿no? Ok, sí, hay varias preguntas. Voy a tratar de... Creo que está cerrado el micrófono. ¿No me escuchan? ¿Tengo abierto el micrófono? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Pedro, ¿me escuchas? Sí, ya. Ok. Hay varias preguntas. A ver, voy a tratar de hacer
consolidarlas. A ver, hay una dice, en la lámina donde menciona que el error fundamental en el estudio de la mente puede estar en los criterios de evaluación. Las explicaciones o descripciones no suelen tener un corte de antropomorfización. Procesos mentales se explican bajo el criterio de los humanos. Por ejemplo, X animal está jugando con su congénere. Se aplica para explicar alguna acción en el animal. ¿Es una pregunta? Sí. Dice, las explicaciones o descripciones no suelen tener un corte de antropomorfización en una lámina. Esta es de las primeras, yo creo que fue empezando. Ok, la verdad no entiendo totalmente el comentario, pregunta, Claro, sí. pero pues yo lo que podría decir es que tenemos que dejar de tomar como referencia al humano. Eso de llamar antropomorfismo nos limita mucho las implicaciones o la palabra, las posibles razones por las que se observa un comportamiento. Es decir, decir que un animal experimenta emociones y que cuando yo digo que tiene emociones complejas como los celos, la envidia, lo estoy antropomorfizando, estoy cerrando la posibilidad de que los animales tengan esa emoción. A ver, como dice Carl Safina, las emociones no nacieron con los humanos. Ya les platiqué el origen evolutivo del sistema nervioso. Los humanos somos una de las criaturas más nuevas en este planeta. Y antes de que nosotros existiéramos, ya existían las emociones y muchos otros procesos cognitivos. Yo soy de la idea que el antropomorfismo es bueno, es importante no caer en cuestiones como que mi perrito quiere andar en carreola o que mi perrito quiere partir un pastel, pero tampoco caer en aspectos radicales de negarnos la posibilidad de que los animales tienen la capacidad de desarrollar procesos cognitivos complejos que también observamos en los humanos, pero no porque se parezcan a los de los humanos o no porque existan en los humanos, significa que sean de humanos. Ok. A ver, hay otra. ¿Qué estados psicológicos de los animales podrían provocar ataques epilépticos? Me refiero a ejemplos como perros miedosos, ansiosos o qué situaciones de estrés. Híjole, pues la pregunta más puntual no te la tengo, pero yo creo que cualquier estado emocional profundo que involucre la liberación excesiva de algunos neurotransmisores como GABA, como la misma dopamina, todos sabemos que las respuestas de estrés, las respuestas de miedo agudas, son fight, flight o freeze, ¿no? Si no te sirve congelarte, si no te sirve huir, si no te sirve pelear, probablemente el sistema se resetee y yo podría encontrar incluso otras respuestas como convulsiones. También digo, neurológicamente, y eso ya sería más trabajo de neurología, pues hay varios trastornos como la epilepsia, ¿no? Que está asociada a estos signos. Ok. ¿Cuáles serían las mejores pruebas para medir la cognición? Pues espero que la respuesta con la presentación esté por sí misma. No existen las mejores pruebas. Hay algunas pruebas que nos van a permitir evaluar algunas especies, por ejemplo, pues las que yo les presenté creo que podrían aplicarse a un gran número de especies, pero hay otras que a lo mejor no nos dejarían ver el potencial cognitivo de una especie, por ejemplo, el uso de herramientas. Si yo evalúo una prueba de uso de herramientas en las que el animal tiene que manipular cierto elemento y el animal, como un cerdito, ¿no? Solamente mueve las cosas a trompones, es muy tosco para moverse, pues probablemente repruebe, pero no es porque no pueda hacerlo, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino que anatómicamente no puede hacerlo. Entonces mi respuesta sería no, no hay una prueba como tal que sea la mejor o la peor. Creo que hay muchas y creo que debemos seguir siendo creativos en inventar nuevas pruebas para evaluar la cognición en los animales. Ok. Hay otra que se refiere a que si los estímulos de enriquecimiento ambiental tendrán el mismo efecto positivo en conejos como ocurrió en las especies que nos habló.
Yo creo que sí, eso sería, si hay gente trabajando en enriquecimiento ambiental, me encantaría que después me compartan sus experiencias. Yo creo que el enriquecimiento para animales en cautiverio es una excelente alternativa. Miren, lo ideal, yo sé que debe haber gente que está en contra de los acuarios, de los zoológicos, de los centros de conservación, pero al paso que vamos, tristemente, será la única manera de detener algunas especies. Los programas de reintroducción, pues yo desconozco seguro de muchos, pero los pocos que yo conozco tienen problemas, una, porque ya no existen los hábitats, ya no existen los espacios donde los animales realmente estén protegidos y no vayan a ser cazados o sean depredados por alguna especie invasora, etcétera. Entonces yo creo que sí, yo quisiera pensar que lo que nosotros observamos en estas dos especies puede ser replicable en todas. No veo por qué no. Ok, hay muchas preguntas o solicitudes más bien de en dónde encuentran bibliografía, la dirección de dónde están las publicaciones y tu correo también, porque hay algunas preguntas específicas de gente que quiere estar en contacto contigo para justo lo que estás mencionando. Entonces, no sé si al final pudieras compartir las direcciones y los correos y demás. Sí. Bueno, hay otra, no se supone que el clicker no señala bien la conducta que queremos y esto confunde, no sé, a ver, no se supone que el clicker no señala bien la conducta que queremos y esto confunde al animal. No entiendo bien, pero bueno, a ver. Pues no, yo creo que es al revés. Échale, sí. Tradicionalmente, Karen Pryor y tiene un montón de libros y otros más, otros autores más. Y bueno, la hipótesis es esa, que es un mejor marcador, que es un marcador neutro, que es un mejor puente. Pero la cuestión es que no existe tanta evidencia científica, es decir, los que han intentado replicar eso en un ambiente controlado, la mayoría no lo ha logrado. Nosotros mostramos que sí, que si tú quieres entrenar a un animal rápido, el clicker es, a ver, también hay que aclarar eso, no estoy diciendo que el clicker sea lo mejor de todo. Nosotros encontramos que el clicker es mejor que la voz, nada Claro. más. No encontramos que supere otros tipos, ¿no? Pero comparando clicker y voz, que es uno de los marcadores más populares, yo creo que hasta más que el clicker, pues sí convendría utilizar clicker. Si lo que tú quieres es que el animal aprenda más rápido o que entienda más rápido. En la conclusión del experimento de clicker con cerdos, ¿a qué hace referencia por comportamientos complejos? Sí, les decía que una de las razones por las que yo creo que nosotros sí encontramos diferencias y otros autores no, es porque para evaluar el clicker y la voz, nosotros utilizamos un comportamiento complejo. Comportamiento complejo me refiero a que el cerdo, a la orden de trae, vaya hacia la arena, elija un objeto y después se lo traigan. Yo no sé si ustedes alguna vez han intentado entrenar a un cerdo para hacer esa conducta, pero es un comportamiento muy complejo que, como les decíamos, nosotros tuvimos que dividirlo en 10 criterios. A eso me refiero con comportamiento complejo. Comparado con otros que les decía, por ejemplo, de un target, ¿no? Simplemente un target y el animal viene y lo toca, clic, clic, clic. Bien, bien. Cuando hacen eso no encuentran diferencia. Ok. ¿La inferencia por exclusión es similar a la discriminación? Sí, buena pregunta. Yo creo que dentro de la inferencia por exclusión está el proceso de discriminación. Ok. ¿Cómo es su proceso? ¿Qué opinas sobre la utilización de cannabinoides para ayudar a los problemas de comportamiento en animales? La verdad no sé, esa misma pregunta nos la hicieron hace algunos meses cuando estuve con la doctora Xochitl. La verdad es que no sé, no tengo experiencia. Sí trabajé con cannabinoides exógenos. El sistema nervioso está lleno, hay muchísimas neuronas que tienen receptores a cannabinoides. Entonces, si tú le metes cannabinoides por la vía que quieras, oral, intramuscular, intravenosa, y esos cannabinoides logran atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a los receptores de las neuronas, pues tú esperarías un efecto. Pero ¿cuál? La verdad no lo sé. O sea, los cannabinoides, como ustedes lo saben, sobre todo los que consumen marihuana, pues está asociado con cambios en la percepción, con apetito, con letargo, con euforia, etcétera, etcétera.
Ok. ¿Los animales con ansiedad por separación se pueden tratar con el sistema de piñatas? Híjole, ya me salgo de mi área de expertise, no me atrevería a darte una respuesta como experto. Yo te recomendaría o diría que no. O sea, yo diría que ponerle enriquecimiento, sea con, sea piñata, a un problema de ansiedad bien diagnosticado de ansiedad por separación simplemente es parcharlo, no simplemente es ponerle placebos, es ponerle amortiguadores, pero en realidad el problema de fondo no lo resuelve las piñatas, definitivamente. Ok. ¿Cómo se usó la voz en el estudio que nos mostraste? Sí, la voz, lo que decíamos era muy bien. En lugar de tocar el clicker, era decir, muy bien. O sea, con el grupo entrenado con clicker era click y premio, eran pedacitos de galleta María, click y premio. Y en el grupo entrenado con la voz, en lugar de presionar el clicker, decíamos, muy bien, premio, muy bien, premio, muy bien, premio. O sea, era reemplazar simplemente el clicker. Ok. ¿El proceso de cognición para llegar a una conducta determinada es normal que el estrés exista en un principio? O sea, que exista estrés durante todos los procesos cognitivos. Al principio del proceso, para llegar a determinada conducta. Pues buena pregunta. Definitivamente en el proceso de aprendizaje sí, pero aprendizaje solo es uno de los procesos cognitivos. La atención es un proceso cognitivo. Lo que están haciendo ustedes ahorita, la atención voluntaria es un proceso cognitivo. A lo mejor ahorita, no al principio, ahorita que ya tenemos hora y media hablando y están tratando de atender, a lo mejor ahorita ya hay un poco de estrés, pero no sé si con eso respondo. Un poco difícil. Ok. A ver, regresando al punto de la complejidad de las emociones, ¿podríamos decir que un perro puede hacer un berrinche, entre comillas, por ejemplo, o decirlo como berrinche y deshumanizarlo? Y tendríamos que estudiar esa emoción desde otro punto. Ok. Sí, es un error etiquetar las conductas. Sí. Es decir, que yo vea un comportamiento y diga, ese perro está haciendo un berrinche. O este perro tiene envidia del gato. Eso sí es un error, pero eso no es antropomorfismo. Eso es un error en el etiquetado. Lo que tenemos que hacer es casarnos con la conducta, la descripción de la conducta antes de atribuirle implicaciones. Es decir, hay algo muy importante. Apréndanse algo, esto sobre todo en etología. Una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones. Sí, las redes sociales están saturadas. Yo utilizo muchos videos de la red con mis alumnos. El típico cisne, ¿no? El ganso que está consumiendo alimento y lo remoja en el lago, en el estanque, y muchos peces se aproximan a comerlo, y entonces nuestra interpretación es, ¡ay, qué noble el cisne, qué gentil y qué generoso está compartiendo su alimento con los peces! Eso es una interpretación, pero eso no es necesariamente antropomorfismo. El hecho es que nosotros observamos un ave consumiendo alimentos o colocando alimento seco en su pico y después llevándolo al agua para después deglutirlo. Eso es el hecho. Ya nosotros podemos hacer un montón de interpretaciones, ¿no? Mi interpretación es que conociendo la etología de esa especie, sabemos que es una especie que requiere remojar su alimento para después deglutirlo. El hecho de que los que anden ahí de oportunistas se queden con algo de lo que va quedando, pues es otra cosa. Pero no por ver un animal en estas condiciones puedo decir, ese ganso es un ángel, ese ganso es muy gentil y ayuda a los pececitos que están muriendo de hambre. Nuevamente, hechos e interpretaciones. En la etología tenemos que casarnos mucho con los hechos, pero a lo mejor voy a sonar contradictorio lo que les voy a decir, pero tampoco cerrarnos a la posibilidad de que cosas que nosotros interpretamos realmente existan. Hace unos días, semanas, no sé si vieron el video de un ave, creo que una urraca o un cuervo, sobre la vía de una carretera. Una persona llega en un auto y los empieza a grabar y aparentemente, bueno, les digo el hecho, lo que se observa es que hay un erizo que está hecho bolita y un ave, una urraca, creo, un cuervo, y lo empieza a picar y casualmente lo pica por la parte
posterior y entonces el animal empieza a avanzar retirándose de la calle. Bueno, pues la interpretación de muchos es que el pajarito salvó al erizo quitándolo de la carretera. Eso no lo sé. Digo, después de lo que les dije sobre las aves, yo sería capaz de creer que un ave es capaz de cualquier cosa. Pero los hechos nos limitan a lo que observamos. Ok. A ver, Adriana, dice, me encantó la conclusión de que un clicker puede ayudar a entrenar más rápido, pero no necesariamente enseña al animal a pensar. Me pregunto si también hay una analogía entre perros a los que enseñamos a seguir instrucciones, responder a nuestras señales, obedecer, y con ello limitamos su capacidad de pensar, elegir, decidir. ¿Tiene sentido? ¿Hay más información? Primero, sí, tiene sentido. Segundo, creo que no mucha. No hay mucha información. Eso es una línea de investigación. Les decía yo, la etología y la cognición son temas muy nuevos. Y tener los argumentos es muy difícil, ¿no? Que yo sepa, no, ¿eh? No hay mucha evidencia al respecto, pero creo que el razonamiento es muy correcto. Es correcto. Si el criterio de las 5 libertades es algo arcaico, ¿qué fundamentos podrían utilizarse para explicar y entender con fines educativos este mismo pensamiento? No, yo no quise poner arcaico, ¿eh? Yo nunca dije arcaico. No ven a andar diciendo eso. Yo creo que es limitante, yo creo que está rebasado. Creo que es un buen principio. En la escuela, en la facultad seguimos enseñándolo. Pero, vaya, esta charla es sobre etología y cognición y mi respuesta sería, ¿qué elementos sugieres? Entender la etología del animal y entender sus procesos cognitivos. Es lo único que nos puede no garantizar, pero aproximarnos más hacia proveerle un bienestar real. Porque si yo simplemente asumo que lo que observé en los perros de albergue es lo mismo que voy a observar en los cerdos, o en las vacas, o en las ratas de laboratorio, o en los chimpancés en un zoológico, o en un área natural protegida, creo que estoy en un error. Es como si pensara yo que yo por tener Netflix, tener aire acondicionado y tener internet estoy en bienestar y eso le ofrezco a mi perro. A lo mejor el clima y el aire acondicionado esté muy bien, pero probablemente a los pocos minutos de ver Netflix ya qué aburrido, ¿no? Y tú te la pasas aquí. Ok. A ver, pues ya vamos de las últimas. Dice, en el último estudio con cerdos, ¿el clicker le enseñó como puente antes de comenzar el entrenamiento? ¿El clicker se le enseñó como puente antes de comenzar el entrenamiento? Y de ser así, ¿la voz como puente se enseñó de la misma forma? Si todo esto fue enseñado así, ¿el vínculo de las personas realizando los experimentos con los cerdos pudo haber afectado en el tiempo de aprendizaje cuando se usó la voz como puente? Sí, excelente reflexión. En el artículo discutimos eso, discutimos que estos cerditos pertenecen al rancho de la escuela, son cerdos que desde que nacieron ahí en la institución, desde que nacieron tienen contacto con las personas, por lo tanto estuvieron expuestos a la voz humana, a la interacción con humanos. Por eso creemos que la voz es un estímulo que ya no era neutro al inicio del experimento. Y bueno, respondiendo al momento en el que, como le llamamos, se cargó el estímulo condicionado, es correcto. En ambos casos hubo un criterio, de hecho es el primer criterio que le llamamos cargar el refuerzo. En el primer criterio se cargó el clicker, es decir, hasta que el animal respondía al sonido buscando el alimento, consideramos que ya había entendido la asociación entre el sonido y la comida. Pero bueno, eso lo controlamos en ambas condiciones. Ok. ¿Qué opinas en adiestramiento canino? ¿Qué opinas del debate que existe en el que se basa en conductismo, condicionamiento operante y cognitivo emocional? ¿En realidad existe debate o son excluyentes o son complementarios? Yo creo que son complementarios. No sé si vaya por ahí la pregunta, pero quisiera aprovechar para comentarles que tenemos que dejar de ver a nuestros aprendices como los perros de Pavlov o como las ratas de Skinner.
los animales son mucho más complejos que simplemente una respuesta a un estímulo condicionado. Paralelo al aprendizaje que se está generando con el aprendizaje asociativo, hay muchísimos más procesos involucrados, emocionales, sociales, instintivos. Entonces, yo creo que es un error pensar que el entrenamiento se puede vender como una receta de cocina. Yo siempre estoy en contra de esto. A mis alumnos nunca les enseño una receta de cocina, es decir, paso número 1, pica salchichitas. Paso número 2, coloca en tu mano el clicker y en el otro los premios. Paso número 3, presiona el clic y lanza las cosas así. Yo nunca las enseño porque aunque creo que se pueden repetir y es una manera más didáctica de enseñar, no podemos, o sea, estamos trabajando con animales, con seres vivos, no estamos entrenando robots, ni celulares, ni aplicaciones, no es una inteligencia artificial. Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar mucho en Skinner y Pavlov y pensar más en gente como Franz de Waal, como Mark Bekoff, como Jane Goodall, como Carl Safina. Los animales son mucho más complejos que simplemente respuestas condicionadas. Okay. ¿Hay alguna forma de mezclar exitosamente la enseñanza con clicker y Ciner para darle la capacidad de discriminar al animal y manteniendo las ventajas del clicker? Yo creo que sí, pero no tengo argumentos científicos para decirlo. Anecdóticamente yo diría que sí, o sea, todo, yo no creo que haya una sola persona que entrene exclusivamente con un estímulo reforzante, ¿no? O sea, casi todos, por lo menos voz y clicker lo hacemos. En ocasiones utilizamos el clicker, en ocasiones utilizamos la voz, pero científicamente no te podría dar una respuesta porque no lo sé. Yo les decía, un poco saliéndome de los alcances del experimento, yo sí me atrevería a sugerir que si voy a entrenar a un animal para alguna actividad que requiere que él tome decisiones, no lo entrenaría con clicker. O sea, si hago algo deportivo, pues excelente. Pero si voy a hacer alguna disciplina que involucre, les decía yo, el que el animal tome decisiones que sean más autónomo, en este momento les diría, yo no usaría clicker para esta tarea. Ok, pues yo voy por la última, porque ya se nos terminó el tiempo. Tomando, hay muchísimas más, así que va a ser importante dejar las ligas y la página y toda la información. Pero bueno, vamos a leer la última. Dice, tomando en cuenta que el entrenamiento usando voz da mejores resultados para determinadas actividades, como detección de explosivos, pero que muchas personas no son tan buenas manteniendo un tono de voz constante, aún así es más conveniente usar la voz en esas actividades para el común denominador de las personas. Pues ya me pusiste en jaque mate, ¿no? Que no, tristemente no podemos trasladar lo que hacemos a veces en los laboratorios, en situaciones controladas, a las situaciones reales. Yo nuevamente soy de la idea de no dar recetas de cocina y no decirte, en esta situación elige A, en esta situación elige B, sino de darle los argumentos y finalmente ustedes son los que deciden, los que están en la situación real. Creo que tiene sentido la pregunta, el comentario. Yo algo que noto mucho es que las mujeres son, me van a odiar los hombres, pero me estoy atacando a mí mismo, pero las mujeres, en mi opinión, son mucho mejores entrenadoras que los hombres en general, ¿no? Porque a lo mejor tienen otras propiedades cognitivas nuevamente y emocionales en las que son más perceptivas de la interacción, el tono de la voz, ¿no? Lo que decía el mismo tono de la voz. Los hombres, bueno, pues tenemos otro tono de voz. Si viven en un país como México, que todavía somos muy machistas, pues ni modo que le estemos diciendo al perrito, bien, chiquito, eso, bebé. No, pues hablamos así, eso, bien, ¿no? Entonces, seguramente que eso influye. Yo creo que, pues, toma tus decisiones. Y si hablas muy tosco, así como muy charro mexicano, pues mejor quédate con el clicker. Ok. Bueno, pues, ¿cómo pasaríamos después a toda la información? ¿O la ponemos aquí de una vez en el chat? Lo de tu página,